Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy seguimos el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, versículos 5 a 10, sobre la actividad de la bestia y las consecuencias de su actividad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ilumínanos con la luz de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender tu palabra para que podamos guardarla, cumplirla, a ejemplo de la Virgen María, y ser vigilantes frente de los ataques y acechanzas del demonio, para que en todo seamos fieles a ti y tu palabra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Comienzo con versículo 5 y leo hasta versículo 10. Le fue dada una boca que profería grandezas y blasfemias, y se le dio poder de actuar durante 42 meses. Y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su morada y de los que habitan en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está inscrito, desde la creación del mundo, en el libro de la vida del Cordero degollado. El que tenga oídos, oiga. El que a la cárcel ha de ir. El que ha de morir a espada ha de morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Ahora, escuchamos que la duración de la actividad de esta bestia es 42 meses, lo mismo que 3 años y medio. Es decir, ese periodo de la prueba final profetizada por Daniel. Aunque en otros lugares del libro de Apocalipsis, eso refiere como todo el periodo de la Iglesia a lo largo de la historia. Aquí parece, con la bestia, que refiere a esta prueba final, a la etapa final, un tiempo bien fijo antes de la segunda venida. Porque en versículos 7 y 8 escuchamos de esa bestia como dominando sobre todo el mundo y conquistando los santos. Es decir, es una cosa muy concreta, no simplemente algo que ha pasado por los 2000 años, porque no ha pasado así todavía. Es orgulloso, se levanta con soberbia y blasfema. Es decir, según esos nombres que habíamos escuchado en versículo 1, y así refiere a sus intentos de arrogar para sí esos privilegios y prerrogativos divinos. Es decir, que demanda, exige culto, sacrificio, alabanza que pertenece solamente a Dios. También Daniel, por ejemplo, describió el cuerno pequeño en capítulo 7, que había hablado con arrogancia contra el Altísimo. Pablo también habla en su segunda carta a los Tesalonicenses como el que se jacta contra todo Dios y se hace culto o objeto de culto de alabanza, aun poniéndose en el templo santo de Dios. Ahora, la bestia recibió, es decir, le fue dada autoridad a actuar. Aquí es una pasiva divina, es decir, en el gramático no hay sujeto de quién lo hace, pero se presume que es algo que Dios permite. Dios está en control. Aun si parece que la bestia es quien tiene todo el poder, de hecho todo ese poder le fue concedido por Dios. Y por un tiempo bien limitado, Dios permite que el mal pueda vencer de alguna manera. Como Dios permitió también con Jesús. Por un tiempo bien limitado, parecía que las fuerzas enemigas conquistaron a Jesús, que murió en Calvario y
quedó en el sepulcro hasta la Pascua. Entonces, la vida de la iglesia, lo que pasa en su prueba, es de vivir los misterios de Jesús y su vida. Entonces, el catecismo, cuando habla de esta prueba final, habla de que la iglesia tiene que pasar por lo que pasó y vivió su Mesías. Si él tuvo que pasar por la crucifixión cuando pareció que Satanás ganó, también la iglesia tiene que pasar por lo mismo. Eso es importante porque, como al fin de esos versículos en 10, habla de tener la fe. Es bien importante mirar todo eso a través de la fe, porque si no es muy fácil desanimarse y quedarse muy confundido. ¿Cómo puede pasar todo esto a la iglesia cuando Dios debe protegernos? Pero Dios lo había predicho con Jesús ahora en ese libro, entonces no debemos estar confundidos que Dios permita que el mal tenga autoridad. Y voy a explicar luego por qué permite esto o cómo puede permitir esto. Ahora, más allá de tener pretensiones divinos, blasfemar quiere decir hablar mal, de difamar, de hablar con odio. Y eso es lo que la bestia hace contra Dios. Es decir, la bestia blasfema el nombre de Dios, es decir, su persona y también su morada, es decir, el lugar donde Dios habita en la tierra, que es la iglesia. Y probablemente el texto griego vinculó su morada con los que moran, los que habitan en el cielo. Porque en el Nuevo Testamento la iglesia es donde el cielo y la tierra están juntos. Es decir, los miembros de la iglesia en la tierra ya están unidos a Dios porque son miembros de Cristo, quien está sentado a la derecha de Dios Padre. Eso a través del don del Espíritu Santo, y Él establece una unión con nosotros, los discípulos bautizados, a través de la misa, a través de los sacramentos, cuando estamos dando culto. Entonces, a través de la misa, justo el cielo como se abre para nosotros y ya habitamos en el cielo a través de la misa. Ahora, que también el Espíritu de Dios habita en nosotros, quiere decir que somos el templo de Dios aquí en la tierra. Entonces, la bestia batalla contra Dios y contra su morada en la tierra, que es la iglesia, nosotros que moramos ya en el cielo, aún estando físicamente en la tierra. Además de esto, le fue concedido que haga guerra contra los santos y conquistarlos. Es algo quizás espantoso, porque quisiéramos que Dios nos defienda y no permite semejante cosa. Pero si permitió que su propio Hijo muriera en el crucifijo, también puede permitir que la iglesia pase por la misma cosa. Eso repite de manera exacta lo que fue dicho ya en capítulo 11, versículo 7, sobre el destino de los dos testigos. Es decir, la bestia surge del abismo para hacer guerra contra ellos. También hace eco de lo que profetizó Daniel sobre el tiempo antes de que Dios va a venir a juzgar el mundo y establecer su reino. Él dice que cuando miraba, vio que el cuerno hizo guerra contra los santos y fue victorioso. Entonces, parece aquí que esa bestia, que es símbolo del anticristo, va a poder alcanzar todo eso porque le fue concedida autoridad. Es decir, otro pasivo divino que indica justo que Dios lo permite. Y eso recuerda las palabras de Jesús a Pilato, que Pilato no tendría nada de autoridad si no le fue concedido desde el cielo, de arriba. Pero aquí escuchamos que la autoridad de la bestia extiende sobre todo tribu, pueblo, lengua, nación. Es decir, habla de un imperio que abarca todo el mundo, no simplemente un lugar, otro lugar, sino que abarca todos. Eso será un momento obviamente bastante oscuro, en la oscuridad, para todos los habitantes de la tierra que dan culto a la bestia.
no todos van a dar culto a la bestia, simplemente los que no tienen sus nombres escritos en ese libro de la vida. Aquí escuchamos algo bien positivo, de que hay otros cuyos nombres sí están escritos en ese libro de la vida, desde el comienzo, desde la creación del mundo, y pertenecen al Cordero que fue degollado. Son los que son rescatados de todo tribu, lengua, pueblo y nación, esos mismos 4 cosas, por Jesús, quien los rescató, compró para Dios con su sangre y sacrificio en el crucifijo. Son escogidos, elegidos para la vida eterna, y eso es lo que llamamos la predestinación. Como católicos creemos que sí existe la predestinación, pero no la doble predestinación. Doble quiere decir que Dios predestina a algunos al cielo y a algunos al infierno. Eso no creemos, porque Dios predestina a todos ir al cielo, y nosotros podemos negar lo que Dios quiere por nosotros. Y ahí se complican las cosas, porque si Dios ya sabe todo de antemano y lo que Dios quiere siempre se cumpla, pero lo que Dios primero quiere es justo que tengamos libertad, ¿no? Y la salvación sería una contradicción si Dios forzaría a nosotros a entrar al cielo contra nuestra voluntad, porque la salvación es mi participación libre en su amor. Entonces, si niega mi voluntad, mi libertad para forzarme al cielo, justo es la negación de lo que es la salvación. Porque la salvación es mi deseo, por la gracia, de participar en su vida divina. Entonces, creemos que en el sentido muy bueno, positivo, Dios nos predestina en Cristo a llegar al cielo. Entonces, todo apunta a esto. Dios ha diseñado todo para que lleguemos al cielo. Pero esto no tenemos que preocuparnos tanto si voy al cielo o no. Obviamente es buena pregunta y es algo que debe ser como nuestra mente para esforzarnos, para que estemos en el camino para ir al cielo. Pero es decir, si todo el mundo trabaja contra mi salvación, y es verdad, como un viento contrario a la nave, a la barca, Dios, el Espíritu Santo es ese viento que siempre me empuja hacia el cielo. Y Él es más fuerte. Dios siempre es más fuerte que todos nuestros enemigos que hacen la guerra contra nuestra salvación. No quiere decir que nos aflojamos, todo está bien y no hagamos nada, pero sí quiere decir que justo entregándonos a las manos de Jesús, Él nos va a llevar al cielo. Sí, con nuestra cooperación, con nuestras obras, tenemos que hacer nuestra parte, pero no sin Él. Y la predestinación quiere decir que justo Dios ya me tiene en su mente planeado desde la creación del mundo. Dios ya ha planeado toda mi vida para que yo llegue al cielo antes de que yo naciera. Es decir, tenemos plena confianza, debemos tener plena confianza en Dios, quien ya tiene eso escrito, nuestros nombres, para que llegamos al cielo. Y eso es bien importante cuando llegan esas horas de oscuridad. Porque cuando llega la oscuridad podemos dudar mucho, sospechar mucho, preguntar mucho. Dios nos ama, tiene eso bajo su control. Y aquí entendemos, sí, antes de que cualquier cosa de eso pase, Dios ya tiene todo visto. Y ya tiene mi nombre allí en el libro de la vida. No digo esto por presunción, por decir que yo sé que soy tan santo, no. Santo Tomás de Aquino dice que nuestra esperanza es cierta no a causa de nosotros, sino a causa de Jesús. Porque su sangre, su redención es tan potente, tan poderosa, que me asegura la entrada al cielo si solo confío en esto. Ahí es obviamente nuestra parte, pero del lado de Jesús nuestra esperanza es cierta. Y eso es lo que Satanás siempre quiere quitar de nosotros, esta certeza en la esperanza, que en Jesús vamos a llegar al cielo. Y así, cuando ya tengo esa certeza, puedo ayudar a los demás más. Porque no estoy enfocado tanto en mí mismo, con miedo y preocupación, sino puedo enfocarme en los demás con amor, porque yo sé que Jesús ya se preocupa por mí también. Ahora, todo esto en la predestinación no quiere decir que Dios
en algún sentido borra mi libertad, mi capacidad de escoger, de elegir, sino justamente que Dios ya sabe todo de antemano y toma en cuenta nuestra respuesta a su gracia, ¿no? Y todas mis respuestas a su gracia son frutos de su obra en mi corazón. Ahora, en los dos últimos versículos 9 y 10, Juan avisa a su audiencia de las implicaciones de ese poder político de la bestia, con una declaración profética que repite la conclusión de los mensajes a las 7 iglesias. Quien tiene oídos a escuchar, que escuchen, oigan. Que presten mucha atención a esto, ¿no? Porque cuando llega el momento necesitamos recordar todo esto, porque sin palabra vamos a quedarnos confundidos. Bien importante, porque en el momento de la oscuridad es muy fácil estar tan como hundido en la situación que olvidamos todo. Por eso San Ignacio Loyola dice que en el momento de consuelo hay que recordar lo que el Señor nos dio para que en el momento de desolación nos mantenemos ecuánimes, ¿no? Que nos mantenemos en el camino de Dios. Juan profetiza que los que son destinados al cautiverio o de ser asesinados por la espada no van a poder escapar su destino. Son ecos de Jeremías 15 y 43, pero el contexto es bien diferente. En Jeremías, él está hablando del juicio contra Judá y Egipto a causa de Babilonia por sus pecados. Aquí el profeta habla de cautiverio y martirio por los santos, el pueblo de Dios, los bautizados, a causa de ese triunfo por un tiempo del mal. Ahora, el elemento común en esto es que el sufrimiento no se puede evitar, ¿no? Por lo más que quisiéramos, en algún momento nos va a atrapar. Entonces, nuestra parte es qué actitud voy a tener yo frente de ese dolor y ese sufrimiento. Y esto es nuestra parte. Viktor Frankl, que fue un judío, un psiquiatra, él habló en su libro sobre su experiencia en los campos de concentración, de que los nazis pudieron arrebatar muchas cosas a los encarcelados, pero no pudieron arrancar su libertad. Y cómo ellos viven su sufrimiento, o con esperanza o desesperación. Eso fue la decisión última de cada uno de los prisioneros. Nosotros también. La bestia puede controlar mucho, puede tener mucha autoridad, pero no tiene autoridad sobre mi libertad. Yo puedo decidir qué actitud voy a tener, si voy a seguir fiel a Jesús o si voy a caer a la bestia. De todos modos vamos a sufrir, de todos modos, aun si intentamos evitar el sufrimiento en someternos a la bestia en algún sentido, porque muchas veces el pecado se justifica en nuestras mentes en intentar evitar el sufrimiento, pero justamente lo más que intentamos evitar el sufrimiento, muchas veces caemos en sufrimiento peor. Y esa es una ley no solo espiritual, sino psicológica. Hoy en día hay algunos psicólogos que hablan de eso, de que lo más que evitamos el sufrimiento, más caemos en sufrimiento peor. Por eso Jesús tiene mucha sabiduría, no solo divina, sino humana, cuando dice que lo mejor es agarrar la cruz, abrazar la cruz. Y así justo cuando a propósito miramos la cruz, a propósito llevamos la cruz, se transforma el dolor en gozo, a causa de su gracia, a causa de su amor. Entonces, ¿cómo debemos responder frente a esa autoridad y la victoria supuesta de la bestia? De esta bestia que parece todopoderosa, pero no es, porque tiene su poder de Dios, es por la perseverancia, ¿no? Y la fe. Son virtudes muy relacionadas entre sí, porque la fe aquí habla de lealtad de corazón, no solo fe en el sentido de la doctrina, sino la perseverancia y mi lealtad a Jesús hasta el final. Son las virtudes más mencionadas en todo ese libro de Apocalipsis. Y nunca, algo bien importante para tomar en cuenta es que nunca en ese libro se menciona una resistencia violenta contra el mal. Obviamente uno puede hablar de guerra justa y todo, pero al menos en ese libro ni aparece ni una vez una respuesta violenta frente de la bestia.
solo se hable de martirio, de la capacidad como Jesús de entregar la vida en las manos del Padre, confiando que Él puede solucionar la situación. Cuando confiamos en su voluntad y somos leales aún hasta la muerte. Ahora la pregunta: ¿por qué Dios permite que esa bestia haga guerra contra los santos y a vencerlos? El libro no contesta esa pregunta directamente porque no tiene preguntas como tan técnicas, ni los otros textos del Nuevo Testamento. Los cristianos, nosotros, somos llamados a confiar en la bondad de Dios, especialmente revelada en el don de su Hijo. Y por esto podemos confiar en la actitud de Dios frente a nosotros. No importa lo que pase, porque su bondad no cambia. Eso es lo fundamental. Que Dios ya nos ha dado todo en su Hijo. Y si Él nos ha dado y a su Hijo crucificado y resucitado, entonces nosotros vamos a pasar por lo mismo como iglesia. Pero si queremos reflexionar sobre esos propósitos de Dios, es importante recordar que Dios tiene su voluntad positiva, deliberada, y su voluntad permisiva, es decir, lo que Dios permite es que el mal florezca, no que gana poder, no desea el mal, pero si su voluntad positiva es que sus criaturas tengan libertad. Y este lado de su voluntad positiva exige que sus criaturas puedan escoger el mal. Y así Dios tiene que permitir el mal si positivamente quiere que seamos libres. Porque no hay manera que seamos libres sin esta capacidad para cometer el pecado. No hay manera. Entonces, Dios permite que florezca el mal solamente porque primero quiere que seamos libres, y libres en sentido bueno, para poder amarlo, a poder crecer en la santidad. Porque sabemos que Dios, al fin de cuentas, desea nuestra libertad para que vivamos un mundo donde cooperemos con Él, con su gracia, para que haya un mundo completamente libre del mal, donde la justicia y la paz reinan. También Dios sabe utilizar el mal y el mal de los hombres, ¿no? Nuestro pecado, para cumplir su plan. Eso es su sabiduría infinita, ¿no? Él aún utiliza nuestros pecados, como la crucifixión, para avanzar la resurrección, nuestra redención. Y cuando Dios permite que el mal se manifieste, su naturaleza verdadera, digamos, los efectos, ¿no?, malos, ahí vemos más claramente la diferencia entre el bien y el mal, entre dar culto a Dios y dar culto a cualquier otra cosa. Y eso ayuda a personas a escoger de manera mejor, porque ven los efectos de sus decisiones. Y también esa manifestación del mal hace más clara la justicia de Dios, cuando Él condena a los que son infieles a Él, cuando ellos dan culto a ídolos y después cometen pecados, que sigue esa idolatría. Los cristianos debemos seguir en la fe y en la esperanza, porque sabemos que Dios forma las virtudes en nosotros a través de las pruebas, que Él honra a nosotros cuando damos testimonio a Cristo y aun cuando sufrimos por esto. Y sabemos que nuestras obras forman, ¿no?, la vestidura de la esposa del Cordero, que veremos en capítulo 19. Entonces, el sufrimiento también lleva su efecto bueno. Y sabemos también que el mal siempre tiene su límite. Nunca Dios permite que el mal crezca sin límites. Y así Dios dice a Santa Catalina de Siena, a Santa Faustina, que todos cumplen su voluntad. Aun los que piensan que no están cumpliendo su voluntad, porque aun si persigue a su pueblo, un tirano por ejemplo, justo los perseguidos crecen en la santidad, y eso sí es la voluntad de Dios. Entonces, eso es un misterio. Siempre cumplimos nosotros la voluntad de Dios cuando aceptamos lo que pasa con la fe de que si sufrimos con Cristo, también compartiremos su gloria como iglesia, y así ya vivimos en el cielo.
por la fe, aun si físicamente estamos aquí en la tierra. Que la Virgen María interceda por nosotros para que como ella seamos leales a su Hijo hasta el final, de estar ahí al Calvario, para que también seamos testigos de su gloria y resurrección cuando Él vuelve. Por la intercesión de la Virgen María, que Dios les bendiga y guarde, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.